Palabra. Y hemos estado hablando el domingo pasado de el sentir de Cristo. El domingo pasado y el anterior, porque creo que es una exhortación o una meta que debemos tomar como aliento para caminar este año en lo personal, como familias, como iglesia, de poder anhelar esto que decía Pablo y que también leía Sandra en un momento ahí en Filipenses capítulo 2. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Habrá alguna aspiración más grande a la que podamos apuntarle? Si como varones, como papás, como hombres, como esposos, aspiramos al sentir de Cristo, a la actitud de Cristo en nuestra vida, estamos teniendo la mayor aspiración que pudiera tener una persona. Las hermanas, como esposas, como madres, aspirar al carácter, a la madurez de Cristo es la mayor aspiración. ¿Y sabes qué? Dios nos respalda cuando nosotros nos proponemos desarrollar el carácter de Cristo, el sentir de Cristo en nuestras vidas. Es una oración que siempre Dios va a responder positivamente. Es un anhelo que Dios siempre va a acompañar en nosotros. Porque eso le decía Pablo a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Mira, y eso que Pablo era un hombre, pero de alguna manera se imaginaba el dolor que significa parir a un hijo. Y Pablo decía: ay, ese es el dolor o un dolor similar el que yo siento hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese era el anhelo de Pablo. Esa era la meta, la oración de Pablo, y trabajaba por eso, predicaba por eso, enseñaba, escribía sus cartas, como vamos a leer en esta noche también, parte de una carta de él, para que la iglesia creciera, madurara y pudiera manifestar el carácter de Cristo. Y cuando hablamos de servicio, como lo hicimos la semana pasada, cuando leímos el texto en Juan 13, donde Jesús les lavó los pies a los discípulos, la iglesia recibe aliento y hay muchas personas que tienen la inquietud o el deseo de poder prepararse o de poder disponerse. Señor, ¿en qué puedo servirte? Y yo quiero que en esta noche, gracias Marcelo, podamos considerar en qué podemos disponernos a servir en la iglesia. Hay muchas áreas y de pronto los de la alabanza ya están. Entonces yo no puedo servir en la alabanza. Los maestros para la escuela bíblica ya están. Entonces yo no puedo servir en la escuela bíblica. Los líderes de célula ya están trabajando. ¿No puedo yo servir ahí? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque Jesús dijo que el trabajo es mucho y los obreros son pocos. Así que tenemos que seguir orando para que Dios envíe obreros en todas estas áreas. Pero fundamentalmente hay un aspecto en el que yo quiero remarcar una enseñanza de la palabra y que entiendo la iglesia necesita crecer. Cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, no lo hizo como una formalidad. No lo hizo para cumplir un reglamento o un ¿cómo? Claro, como un ritual religioso, sino que lo hizo porque realmente hacía falta que alguien en ese contexto se dispusiera a lavar los pies a los que estaban presentes. Y acá viene un principio que tenemos que recuperar o tomar de esto, ¿no? Jesús había compartido con los discípulos momentos donde hizo milagros, sanó a las personas, a los que estaban enfermos, liberó a los que estaban oprimidos por el diablo. Jesús, en presencia de los discípulos, muchas veces había multiplicado panes y peces. Por lo menos en la Biblia se nos cuenta de 2 oportunidades. En este caso, Jesús estaba con los discípulos en el aposento alto. ¿Faltaba comida ahí?
No, Jesús había mandado a preparar la comida. ¿Había alguno enfermo ahí? Aparentemente no. Entonces, no hacía falta un milagro de sanidad, no hacía falta multiplicar los panes. Lo que hacía falta en el momento donde todos estaban sentados a la mesa era que alguien asumiera la responsabilidad de servir a los demás lavándole los pies. Por eso te digo, no fue una formalidad, no fue un ritual, fue cubrir una necesidad. Y el tema o el principio es que no hay mayor servicio, no hay mayor ministerio que aquel que cubre una necesidad real y concreta de alguien, sea en tu casa, sea en la iglesia, en la célula o en el lugar donde vos te moves. No hay mayor servicio que el que cubre una necesidad real y concreta. ¿Te acuerdas cuando Santiago escribió en su carta y dice: supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni qué vestirse, ni con qué vestirse? Y uno de ustedes le dice muy espiritualmente: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni el alimento ni la ropa. Pregunta conmigo, como dice ahí, ¿para qué le sirve? ¿De qué le sirve que ores por él o por ella? ¿De qué sirve que lo bendigas si no le das lo que realmente necesita? Por eso te decía, no hay mayor servicio que el que cubre una necesidad real y concreta. Después le podés hablar del Señor, pero si alguien tiene hambre, el servicio más oportuno es que les des de comer, ¿no es cierto? Entonces, eso nos ayuda a entender que hay distintos tipos de servicio y distintas situaciones en las que tenemos que aprender a servir, aun cuando no formemos parte puntual de un supuesto o tal ministerio. No, yo soy del ministerio de alabanza. Pero si hay alguien que está necesitando que lo sostenga o que lo levantes del piso porque se cayó, no, yo soy del ministerio de alabanza. Bárbaro, cuando sea el momento de tocar la guitarra o cuando sea el momento de tocar el saxo, el piano, lo que sea, tocar. Pero si hay alguien que está caído en el piso, deja si es necesario el instrumento y por favor levantarlo porque eso es lo que hace falta. No, ahí en el piso que escuche la canción con la que yo estoy adorando. ¿Te das cuenta? Que Dios nos dé luz. Porque en la casa esto pasa a diario. En la casa hay que levantarse de la mesa para traer la sal, como decíamos a veces, como decíamos el domingo pasado. O hay que juntar la ropa y llevarla al lavadero. Pero eso no figura en ningún ministerio, pastor. No hace falta que figure como un ministerio en la Biblia. Se puede hacer y es tan útil cuando colaboramos en la casa en cosas sencillas y concretas. ¿Amén o no? Claro que sí. Qué bueno cuando alguien viene y se te acerca y dice: ¿te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Nos bendice, nos hace mucho bien, nos hace crecer. Y eso es lo que hizo Jesús y lo que nos enseñó también. Quiero que veamos en la carta de Pablo a Tito algo que de alguna manera nos va a marcar a nosotros la cancha como congregación. Y acá es donde quiero enfocarme, porque entiendo que Dios quiere guiarnos a servirnos unos a otros, como dijo Jesús a los discípulos, en algo tan importante para Él. Tito capítulo 2, versículos 1 al 8 dice así. Es Pablo, el apóstol Pablo escribiendo y dice: Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Tito, tu tarea como pastor de la iglesia tiene que enfocarse en esta dirección. Impulsa a los hermanos, promueve entre los hermanos la clase de vida que refleje la sana doctrina, la sana enseñanza. ¿De qué manera? Fíjate, va a aparecer muchas veces
esta acción o la exhortación o el aliento a esto, enseñándoles. Tito tenía que enseñar. Y dice el verso 2, enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio. Que no te controle el enojo, que no te controle el sueño, que no te controle la vagancia, que no te controle una sustancia, que tengas control sobre tu propia vida y sobre tus decisiones. Enseña a los hombres mayores a ejercer ese control propio, a ser dignos de respeto. ¿El respeto se impone o se gana? Yo acá soy la autoridad, por eso ustedes me tienen que... Imagínate un director diciéndole a sus alumnos, un policía en la calle o cualquier otra personalidad que quiera obligar a la gente a que lo respete. Qué bueno cuando un papá se gana el respeto de su familia. ¿Cómo? Respetando a su esposa, respetando a sus hijos. Qué bueno cuando una mamá se gana el respeto de su familia, porque cumple su función, porque hace lo que tiene que hacer. Entonces, Pablo le dice a Tito, mirá, enseñale a los hombres mayores a que sean dueños de sí mismos, que ejerzan el control propio, que sean dignos de respeto, que vivan sabiamente. Y acá de paso hago un paréntesis porque el texto va a hablar de hombres mayores y un poquito más adelante va a hablar de hombres jóvenes. ¿Sí? O sea, estamos todos los varones incluidos. ¿Quiénes se consideran hombres mayores? A ver, yo levanto la mano porque estoy en el grupo. ¿Quiénes más se consideran hombres mayores? Bien. Los otros se consideran hombres jóvenes. Muy bien. Hay para unos y para otros, ¿no? Hay para todos. Entonces, verso 3 dice, de manera similar, o sea, Tito, así como les has enseñado o tenés que enseñarles a los hombres mayores, de manera similar, enseña a las mujeres mayores. A ver cuántas mujeres mayores hay acá. Qué duro que es levantar la mano en este momento para algunas, ¿no? Bueno, hay una propaganda, está bárbara. Una chica como de 30 años se levanta de la mesa en un café y sale y se va y se olvida de la cartera. Entonces el mozo sale, ve la cartera, le levanta, señora, y la chica de 30 años se da cuenta que le están diciendo a ella, pero no quiere asumir que le digan señora. Entonces empieza a caminar más rápido y el mozo por atrás, señora, señora, y ella corre más rápido, porque no quiere asumir que es a ella quien le están diciendo señora. O como cuando en la verdulería te dicen, doñita. Qué contentas se ponen las mujeres, ¿no? Cuando les dicen así. Bueno, en definitiva, de manera similar enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. Amén. Tenemos que aprender. Los hombres mayores, las mujeres mayores, todos tenemos que aprender a honrar a Dios. Y dice, no deben calumniar ni andar emborracharse, no deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Y acá quiero destacar esto, miren. Es bueno, es alentador para mí, y espero que lo sea para vos también, entender que estas cosas no necesariamente las sabemos, ni tenemos por qué saberlas, sino que lo que tenemos es que aprenderlas. A mí me alienta escuchar que Moisés, de quien se dice que fue el hombre más manso sobre la tierra, esa descripción no tiene que ver justamente con la juventud de Moisés, sino que tiene que ver con el tiempo donde ya Moisés era un hombre grande, había pasado agua abajo del puente de su vida, y Moisés
que en su juventud era impulsivo, era bastante vengativo y en su enojo se dejó llevar hasta el punto de matar a otro hombre. Pero aprendió a ser manso, a tener dominio propio, a ser dueño de sus decisiones. Aprendió a ser paciente. Entre las mujeres que servían a Jesús, que lo acompañaban junto con los discípulos, que ponían plata de su bolsillo para el ministerio de Jesús, había mujeres que se habían, en otro tiempo, que habían vivido de una manera totalmente opuesta a la voluntad del Señor. Había una tal María Magdalena de la cual habían salido, o el Señor había expulsado 7 demonios. ¡Brava! ¿Te imaginas tenerla por nuera? Por yerna iba a decir. ¿Te imaginas tenerla por suegra, María Magdalena, antes de que conociera a Cristo? ¿Te imaginas casado con María Magdalena antes de que conociera al Señor? Pero ella aprendió. Por eso Pablo le dice a Tito, enséñales, tanto a los hombres como a las mujeres, a llevar una vida que honre la sana doctrina, que manifieste. No le está diciendo a que sean puntillosos con las actividades. No le dice Pablo, enseña a la gente de la iglesia a que cumpla con las ceremonias, a que cumpla con los ritos, o que se vista así. O sea, les está diciendo, enseñales a vivir de manera que concuerde su forma de vida con la sana doctrina. Y sigue diciendo el verso 4, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Fíjate qué importante. Acá es donde está el área de servicio en la que necesitamos crecer. Hombres mayores enseñándole a los hombres más jóvenes. Mujeres mayores con el ejemplo enseñándole a las mujeres más jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque sigue pasando lo que ya pasaba en la época de Pablo. Por eso Pablo da esta instrucción. De pronto un matrimonio jovencito, entusiasmado, felices, enamorados, pero claro, hay inexperiencia o hay egoísmo todavía, no se aprendió a ceder, a pensar en el otro. Estoy acostumbrado a que mi mamá me hacía esta comida, a que mi mamá me planchaba la ropa así, a que mi mamá me despertaba todos los días con un mimito y me traía un mate, y resulta que ahora vos no me traes un mate. Y claro, resulta que a ella también le llevaba mate a la cama y ahora está esperando que él, y ahí están los dos reclamándose cosas. Entonces, qué bueno que haya primero la actitud de preguntar y de dejarnos enseñar, y que haya también quienes se puedan sentar con nosotros y puedan decirnos, mirá, el matrimonio justamente es una linda oportunidad de aprender a servir, de aprender a pensar en el otro, de dejar egoísmo, porque vas a tener que ceder a gustos, vas a tener que ceder a situaciones que antes te privilegiaban, porque ahora ya no sos vos solo, ya no sos vos sola. Ahora tenés que pensar en tu esposo y como esposa tenés que cuidarlo, atenderlo, y vos como marido, tu deber es protegerla, es priorizarla, atenderla, cuidarla, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero esto no se aprende leyendo un librito de matrimonio. ¿O alguien lo aprendió así? Nos lleva tiempo y nos lleva equivocaciones de por medio. Y por la cabeza de algunos de ustedes estarán cruzando algunas anécdotas. Después podemos dar lugar al testimonio a que cuenten algunas, o no sé. Chispazos, fogonazos, peleas, discusiones. Pero por la gracia de Dios aquí estamos juntos, ¿no? Y por la gracia de Dios hemos aprendido algunas cosas y necesitamos seguir aprendiendo. Miren, hermanos, es fundamental que la iglesia pueda desarrollar
este ministerio o este servicio donde las personas mayores, los matrimonios mayores, las familias que ya tienen años y experiencia puedan cuidar a los más jóvenes. Que nuestras casas, hermanos, que nuestras familias sean un lugar de refugio para los que están creciendo, que nuestros matrimonios, los que ya tenemos algunos años tropezando y viendo la buena mano del Señor sosteniéndonos, que velemos, que cuidemos por los más jóvenes. Yo sé que esta es una inquietud de muchos, hemos hablado con Pablo. Pablo tiene la inquietud ahí de una célula de matrimonios. No sé si va a ser célula de matrimonio o qué, pero evidentemente necesitamos asumir esta responsabilidad de poder cuidar, velar por los otros. Yo me acuerdo cuando empecé a ir a la iglesia, 14, 15 años, y mis papás, mi mamá iba, mi papá no, yo tenía mucha distancia de edad con mis padres, eran grandes, entonces no había cierta afinidad para hablar de ciertos temas. Y aparte, aun cuando los padres sean jóvenes, hay cosas que en esa edad uno no se anima a hablar con los padres. ¿Sí o no? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y a veces los papás te dicen, mirá, tenés cuidado con esto, con ciertas amistades, con este lugar. Y uno dice, ¿qué sabes de viejo? Yo ya soy grande, me sé cuidar solo. Y nos entra por una oreja y nos sale por la otra. Pero de pronto viene otra persona, en alguna circunstancia especial, te vuelve a decir lo mismo que te dijo tu papá o tu mamá, 200 veces ya, y ahí te cae la ficha. Y ahí decís, es cierto. Y claro, cuando le vas a contar a tu papá o a tu mamá, o tu papá o tu mamá se enteran de que ahora entendés esto, dicen, pero si yo te lo dije ya 200 veces. Ahora que te lo dijo tal o que te lo dijo fulano, recién ahora lo recapacitas. Pero es así, somos así, ¿o no? Somos así. Entonces, cuando la iglesia entiende la importancia de ser como una red, donde si no entienden en mi casa, que puedan entender en la casa de otro matrimonio, en la casa de otra familia. A mí me ha pasado con mis hijos y me ha pasado también con hijos de otros, que yo les he dicho cosas y me han terminado diciendo, sí, mi papá, mi mamá me dijeron eso. Claro, ya sé que te lo han dicho. Pero qué bueno, cuando de pronto acá en casa escuchan lo que les va a servir, aunque no les guste, y que van a la casa de otro hermano y allá van a escuchar con otras palabras exactamente lo mismo. Y van a otra casa, a otro matrimonio, a otra familia y van a encontrar el mismo aliento, la misma exhortación, el mismo cuidado. Bendito sea el Señor, porque cuando la iglesia entiende esto, se hace más fuerte y crece. Y les decía, yo tenía 14, 15 años e iba a la casa de un matrimonio jovencito que nos hacían el aguante. Nos llevaban mate, nos escuchaban, ahí llorábamos nuestros desamores, contábamos nuestros enamoramientos, nuestros sueños. Y ellos nos acompañaban, nos ponían la oreja y siempre nos alentaban a seguir al Señor. Y obviamente no fue la única casa o el único lugar, pero fue una casa de la que todos los que pasamos por ahí en la adolescencia nos acordamos, porque fue un lugar de refugio. En vez de andar deambulando por otro lado y andar recibiendo invitaciones inapropiadas, ahí había alguien que no como yo, tenés que hacer las cosas bien, no desde el papel de alguien superior que te reta y que te señala con el dedo. Alguien que te escucha y sabe cuándo te va a decir algo y sabe que tiene que orar por vos. Hermanos, esto es algo que entiendo que el Señor quiere que desarrollemos como un ministerio que se haga fuerte, que se haga cada vez más grande, donde podamos cuidar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Por cierto, te cuento para que estés orando. Estamos hablando para formar el grupo de adolescentes. Pero no queremos solamente que tengan unos referentes que les guíen a hacer actividades una vez a la semana. Queremos tener
o alentar a todos los papás de los adolescentes a que tomen el compromiso de orar no solamente por su hijo o su hija, sino por el resto. Y que de pronto, un sábado a la noche, la casa de los papás de esta adolescente sea la que reciba todo para, bueno, vamos a comer unas pizzas, vamos a compartir un rato, vamos a hacer unos juegos, o vamos a ir a la pileta, a la casa de tal, y ahí vamos a llevar a todos los chicos, y 2 o 3 matrimonios vamos a estar cuidando, escuchando, no sermoneando, pero sí cuidándolos. Porque de esa manera vamos a establecer una red, un ámbito seguro, permítanme la expresión, un corral, algo que nos dé contención para los nuestros. ¿Te gustaría que tu hijo crezca en un ámbito así? ¿Te gustaría que haya quienes puedan decirle a tus hijos eso que vos también anhelás que ellos entiendan, y que si no lo entiende de tu boca, que lo pueda escuchar de algún otro papá, de otra mamá? Eso es lo que está escribiéndole Pablo a Tito para que trabaje en la iglesia, ¿sí? Entonces les dice, esas mujeres mayores y esos hombres mayores tienen que instruir a los más jóvenes a amar a su familia, la esposa jovencita a amar a su marido, el marido que está recién dando sus primeros pasos y que hay un montón de cosas que no sabe, que sea instruido en cómo cuidar, en cómo mimar, cómo priorizar, cómo estar alerta de no involucrarse en lo que vaya a ser peligroso. Ojo, vos estás casado, ojo con andar haciéndote el consejero de chicas solteras, ¿eh? De paso lo digo, hermanos. Ojo, si vos estás casada y tenés tu marido, con andar haciéndote la consejera o la que ora e intercede por los varones que están solos. No, cuidado. Viene una chica a hablar con vos, varón, ándalo con una hermana. Decirle que hable con fulanita, hay muchas hermanas con las que mujeres jóvenes pueden hablar. Y al revés también, ¿sí? Viene un varón a hablar con vos, hermana, mándalo que hable con un varón, ¿sí? Con algún papá, con algún hermano, porque esa es una forma de cuidarnos hoy en día, donde el enemigo bombardea tremendamente el matrimonio, ¿sí o no? ¿Y cuántos habremos sufrido algunos golparrones, algunos tropezones, cuando no estuvimos alerta a esto? Sigo, verso 6. Del mismo modo, dice Pablo a Tito, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Y tú mismo sé un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y seriedad de tu enseñanza. Acordate, todo esto se enseña, todo esto se aprende. Nadie nació sabiendo, ¿sí? Lo que hace falta es la disposición para aprender. ¿Sos dócil? ¿Te dejas enseñar? ¿O no hay nadie que pueda enseñarte porque vos ya lo sabes todo? Verso 8. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Acordate, todo esto tiene que ver con lo que le dijo Pablo a Tito en la primera frase. En cuanto a ti, Tito, fomenta, impulsa, promueve la clase de vida que refleje la sana doctrina, la sana enseñanza. Fíjense, Moisés le dice al pueblo de Israel en aquel entonces, Deuteronomio capítulo 4, versículos 7 al 9, los exhorta y les dice: no hay ningún otro pueblo que tenga tan cerca a su Dios como lo tenemos nosotros cuando le pedimos ayuda. Ni hay tampoco un pueblo que tenga mandamientos tan justos como los que ustedes han recibido. No se olviden, tengan presente, tenemos al único y verdadero Dios de nuestro lado. Él es cercano, Él nos enseña con paciencia. Por eso, verso 9, jamás olviden todo lo que les ha pasado. Al contrario, deben contárselo ¿a quién? A sus hijos y a sus nietos.
¿Les contás tus vivencias a tus hijos y a tus nietos? Los que tienen nietos, por supuesto. Esta es una manera de no olvidarnos lo que Dios ha hecho con nosotros, de cómo reconocer que si hemos llegado a este punto y no hemos sido destruidos y no hemos quedado a mitad de camino, no es porque yo fui muy inteligente. Si Dios me ha guardado hasta hoy y me ha dado una familia, eso es lo que tengo que contarle a mis hijos o a los hijos de otros hermanos. Mirá, estuve a punto de arruinar mi matrimonio, o estuve a punto de meter la pata en lo laboral, me quería ir no sé a dónde, tenía este plan, este sueño, y Dios me trajo de las pestañas, Dios me hizo entender que tenía que quedarme acá, que tenía que priorizar mi familia, y por eso acá estoy. Dios me salvó, Dios nos proveyó, o Dios se manifestó tantas veces, fue generoso con nosotros, nos libró de males, nos ayudó a bajar la cabeza, a ser humildes, a perdonarnos. Esas cosas son las que está diciéndoles Moisés al pueblo. No se olviden de la bondad de Dios y cuéntenles, enséñenles a sus hijos y a sus nietos lo que Él ha hecho en favor de sus vidas. ¿Te das cuenta cómo coincide la palabra, cómo concuerda esta área en la que debemos cuidarnos y servir a la iglesia? En Isaías 28, 6 al 11, el profeta le habla al pueblo y le dice así: Él, o sea Dios, dará a sus jueces anhelo de justicia y gran valentía a sus guerreros que vigilan las puertas. O sea, Dios va a trabajar en la vida del pueblo, Dios va a añadir lo que haga falta. Pero fíjate cuál era la realidad del pueblo. Sin embargo, ahora Israel es dirigido por borrachos que dan tumbos por el vino y se tambalean a causa del alcohol. Los sacerdotes y los profetas se tambalean a causa del alcohol y se pierden por el vino, o sea, los que tenían que dirigir al pueblo. Dan tumbos cuando tienen visiones y se tambalean cuando emiten sus decisiones. Sus mesas están cubiertas de vómito. Hay inmundicia por todas partes. ¿Quién se cree el Señor que somos?, preguntan. ¿Por qué nos habla así? ¿Acaso somos niños pequeños recién destetados? Una y otra vez nos repite todo, línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí y un poco allá. Entonces la conclusión del profeta es: así que ahora Dios tendrá que hablar a su pueblo por medio de opresores extranjeros que hablan una lengua extraña. ¿Sabes qué significa eso? Cuando el pueblo no quiere aprender por las buenas, ¿sabes cómo sigue la frase, no? Y yo digo, qué lamentable, hermanos, qué estremecedor, qué escalofriante, ya sea para una nación, ya sea para la iglesia, ya sea para una familia, qué tremendo cuando quienes dirigen y deben tener la sensatez de pensar en sí mismos y en los que tienen que cuidar, toman decisiones basadas como los que se describen acá. Qué lamentable cuando hay padres que no les importa más que su propia vida y su propio beneficio y pasarla bien. Y ahí están buscando el peso para emborracharse o para salir o para dedicarse a sus gustos. Y ahí están los hijos descuidados que no tienen que comer, que vestirse. La mujer padeciendo. Qué lamentable cuando la iglesia, en vez de ser instruida en la palabra, es guiada a que la pase bien. Decimos profecía, proclamamos bendiciones y prosperidad, pero no se enseña a vivir conforme a la sana doctrina. ¡Qué desgracia! Hermanos queridos, cuando una nación es guiada, y todos sabemos de qué estoy hablando, qué desgracia tremenda para un pueblo cuando sus dirigentes son faltos del temor de Dios y hacen las cosas para beneficio propio. ¿Es así o no? Es lamentable.
Por eso Pablo decía, escribiéndole a los filipenses, lo que estuvimos estudiando, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es distinto cuando hay padres que piensan en sus hijos, en su esposa, en su marido. Es distinto cuando hay gente que vela por los demás, se ocupa por los demás. Cuando en una nación hay gente que considera a los que tienen necesidad. Fíjate un ejemplo más. En 2 Crónicas 22, desde el versículo... va a aparecer ahí el versículo 3 y 4. Este texto habla de un rey de Israel que se llamó Ocosías. Seguramente que si has leído el libro de Reyes te acordarás o te sonará este nombre, ¿no? Y dice que este Ocosías tenía 42 años de edad cuando comenzó a reinar en Judá y la capital de su reino fue Jerusalén. Y su reinado duró solo un año. Pero fíjate acá lo que dice. Tras la muerte de su padre, Ocosías siguió los consejos de su madre y de sus parientes, los descendientes de Acab, su papá. Y uno podría decir, a primera vista, qué bueno que hubo alguien que tuvo el ejemplo de sus padres, de su madre, de su parentela, ¿no? Pero fíjate cómo sigue el texto. Pero sus consejos, o sea, los consejos de su madre y de los parientes de su padre, llevaron a este rey al fracaso, pues Ocosías desobedeció a Dios. Y esto es lo que pasa cuando quienes deben velar por la familia, por la iglesia, por un pueblo, por la célula, por los niños de la clase o por el grupo que tengas a cargo, en vez de aconsejar temer a Dios, aconsejan cualquier cosa o lo que va en contra de su palabra. Hermanos queridos, Dios nos conceda familias, no perfectas porque no se puede, pero sí nos conceda familias donde se hable, donde se aliente, donde se viva conforme a la sana doctrina y podamos alentar a aquellos que tenemos a nuestro alcance, eventualmente, o porque vienen a juntarse con nuestros hijos, o porque vienen a juntarse con nosotros, que nos concede el Señor poder ser gente que viva y que aliente a los demás a honrar al Señor. Que cuando nos juntemos, qué lindo hacer una comida juntos, compartir una mateada, salir, es un regalo del cielo, pero que cuando tengamos oportunidad de estar juntos, no andemos, como dice Pablo un poco más arriba, Tito, murmurando, quejándonos, sacándonos el cuero, hablando mal de lo que pasa en la iglesia o de lo que pasa con fulano, con mengano. No, qué bueno que nos juntemos, que disfrutemos de una comida sin emborracharnos. Porque las personas somos una cosa cuando tenemos dominio propio y otra cosa cuando estamos llenos de alguna sustancia que nos desinhibe y nos hace hacer y hablar macanas. Espero estar siendo claro, ¿no? Ocosías tuvo quien le aconsejó, pero para mal, para que viviera y decidiera en contra de Dios. Ahora, fíjense, y con este texto voy cerrando. En 2 Timoteo capítulo 1, versículos 4 y 5, Pablo, el apóstol, padre espiritual de Tito y de Timoteo, en este caso le dice a Timoteo, cuánto deseo verte. Acuérdate que le había escrito una carta, no era un mensajito de WhatsApp, y la carta había tardado en llegar, y cuando Timoteo la abrió y la leyó, seguramente que se le llenaron los ojos de lágrimas, porque estaba leyendo que Pablo tenía ganas de verlo. Al acordarse, dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y en el verso 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjate la diferencia. Timoteo había crecido en una casa
donde había visto, no mujeres perfectas, pero había visto a una abuelita con una fe genuina. Una abuelita que seguramente le contaba historias bíblicas y lo alentaba a Timoteo a que fuera temeroso de Dios. Y Timoteo no solamente vio a su abuelita Loida, vio a su mamá también obedecer al Señor, honrar al Señor, tener bien ordenadas las prioridades según la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, yo estoy seguro que en vos hay una fe genuina, porque es la fe que viste en tu abuela y en tu mamá, y eso te marcó. Y eso te contuvo, y eso seguramente te detuvo de apartarte o de confundirte, gracias a Dios, por tu abuela y por tu madre, porque te marcaron un rumbo de fe genuina. Y yo digo, qué bendición si en la iglesia y en las familias hay muchas mujeres como esta abuelita Loida. Qué bendición cuando en la iglesia hay madres como Eunice. Qué bendición cuando en la iglesia o en las familias hay padres espirituales como el apóstol Pablo, que instruían, que alentaban, que advertían, que cuidaban. ¿Para qué? Para que nadie se aparte. Hombres y mujeres que enseñan a los más jóvenes o a los padres a temer a Dios. Entonces, va a haber oportunidad. Es más, yo te animo a que pienses, ¿a quién puedo invitar esta semana o la semana que viene? Sos un matrimonio que tenés más tiempo y más posibilidades. Invita a un matrimonio joven a tu casa. Compartan unos mates, compartan anécdotas. Preguntale a los más jóvenes cómo están, se están llevando bien, necesitan algo, podemos ayudarles. Nosotros nos pasó así, asá, vivimos esto, luchamos con esta tentación, o tuvimos este problema económico, pero Dios nos ayudó. Y si tenés hijos, adolescentes o jóvenes, que tu casa sea un ámbito donde puedan venir los amigos de tus hijos y hacer una ronda, una pizza, lo que sea, eso es lo de menos. El asunto es que sean ámbitos donde nuestros hijos sean contenidos. ¿No te parece que puede bendecir mucho la vida de la iglesia? Y esto es un servicio que no está limitado para los 4 o 5 que tocan instrumentos, porque a veces pensamos que el servicio solamente tiene que ver con las actividades en relación a las reuniones. Qué bueno si podemos crecer y ser una iglesia con muchas abuelas como Loida, muchas mamás como Eunice, muchos papás espirituales como Pablo. Pero vuelvo a decir, para terminar, esto, hermanos queridos, se aprende. Se aprende. ¿Estás dispuesto a aprender? ¿Estás dispuesta a dejarte enseñar? En Hebreos, la palabra dice que Jesús, aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, aprendió la obediencia. Y si Él tuvo que aprender, ¿será que yo no necesito? ¿Será que yo ya sé lo suficiente? ¿A mí nadie me tiene que enseñar? ¿O necesitaremos en esto también bajarnos del pony? ¿O necesitaremos en esto también, como leíamos de Jesús los domingos anteriores, despojarnos de la túnica y humillarnos? Y dejar de creer que yo puedo, que yo sé, que yo tengo todo bajo control y todo en orden. Nadie me va a decir cómo llevar adelante mi matrimonio. Nadie me va a decir cómo criar a mis hijos. Yo sé y conozco la palabra. ¡Qué bueno! Pero seguramente va a haber mucha edificación, va a haber mucha bendición si con humildad abrís tu corazón y le decís al hermano o a la hermana, a ese papá, a esa mamá o a ese matrimonio: che, ¿cómo han hecho ustedes con esto? ¿Cómo pudieron salir adelante? ¿Cómo es que hace
15 años, 20 años, 30 años, 40 años que están juntos. ¿Se pelearon alguna vez? Oh, y te van a empezar a contar. ¿Y cómo hicieron? Bueno, ahí te van a dar testimonio de que no fue ni su sabiduría ni su buen carácter, fue la bondad de Dios que los guardó. ¿Es así o no, matrimonios? Pero esto tenemos que estar dispuestos a aprender, a dejarnos enseñar. Haya pues en vosotros este sentir como en Cristo. El sentir de Cristo respecto a la formación, respecto a la aceptación de la enseñanza, respecto a recibir la instrucción. Jesús estuvo dispuesto a recibirla, por lo que vos y yo también tenemos que estar dispuestos a recibir la enseñanza. ¿Amén? Enséñanos, Señor. Enséñanos. Corrígenos, Señor. Muéstranos. Examíname, oh Dios. Ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame, enséñame el verdadero camino. Enséñanos, Señor, a vivir conforme a la sana doctrina. Y si mis hermanos de la alabanza se adelantan, termino diciendo, ¿cuántos casos conocemos, lamentablemente, y probablemente sea tu caso, a lo mejor, tenemos años de creyentes, años de ministerio, de servir acá o allá? El tema es que cuando volvemos a la casa, a veces la esposa no quiere entrar. A veces los hijos no quieren volver. Porque otra vez se va a sacar la careta y va a aparecer ya no el predicador, ya no el maestro, ya no el músico, ya no el ministro. Aparece ese ogro real. O puede ser la madre, o puede ser el padre, o los hijos, no sé quién. Pero ¿cuántos casos conocemos de gente que tiene mucho conocimiento bíblico, pero después en la intimidad, no solamente que vive frustrado, sino que hace mal, hace daño a su familia? Por eso, Pablo, con mucha sabiduría del cielo, le dice a Tito, enseñale a los hombres grandes estas cosas, enseñale a las mujeres mayores estas cosas, y alentarlos a que enseñen a los hombres más jóvenes, a las mujeres más jóvenes, a vivir la vida de acuerdo a la sana doctrina. Te invito a que te pongas de pie un momentito. Señor, si vos no hubieras aparecido en nuestra vida, no habría aquí ni una sola persona que tuviera su vida sana. Si no hubieras irrumpido, si no nos hubieras buscado, si no hubieras tenido paciencia, si no nos hubieras enseñado con tanta ternura, no habría aquí ni un solo hombre, ni una sola mujer que pudiera tener su vida en orden. Si aquí estamos, Señor, en pie todavía, si aquí estamos con nuestros hijos, con nuestra esposa o esposo, es porque vos nos guardaste, Señor. Y yo te ruego, bendito Dios, porque sé que hay tantas situaciones, así en mi casa, así en mi vida, como en la vida de mis hermanos seguramente y en sus familias también, que requieren de seguir aprendiendo. Danos el corazón dócil, danos, Señor, la humildad necesaria para reconocer que hay áreas donde no sabemos cómo vivir. Hay tantas mañas, hay tantas mentiras, hay tantas cosas escondidas, Señor. Hay tanto orgullo. Pero te pedimos que nos ayudes y que en el trato de unos con otros podamos bendecirnos, cuidarnos, alentarnos y que podamos vivir esa contención, ese refugio en medio de la congregación unos con otros. Genera amistades, genera vínculos sanos, Señor. Genera lugares de refugio. Que cada casa se convierta en eso, un lugar de refugio donde cada jovencito, cada jovencita, cada niño
sea alentado, cuidado. Amén. Sí, ¿Cuánto lo necesitamos, Señor? Te rogamos. Perdónanos por habernos creído que podemos solos, Señor. Aquí estamos dispuestos y te decimos, enséñanos, enséñanos. Oramos en el nombre de Jesús. Y Señor, yo te ruego por cada matrimonio. Si hay matrimonios, si hay familias que están al punto del quiebre, sea este el tiempo donde puedan abrir su corazón a tu enseñanza, a la verdad que trae libertad. Ministra, Señor, el corazón de cada varón y cada mujer. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bendito seas.